desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a la celebración de la Santa Misa en este Día del Señor, quinto domingo de Cuaresma. Damos gracias a Dios por la vida, por la familia, por las cosas buenas que el Padre nos regala. Encomendamos a su vez las intenciones de todas las personas que nos han pedido que oremos por ellos, por la salud de los enfermos, la unión de las familias, la paz del mundo, por nuestros hermanos de Ucrania y por todas las personas que tienen una necesidad especial. Ofrecemos esta Santa Misa. Saludamos a los hermanos de los distintos países que participan de esta santa celebración, especialmente en Centroamérica, Suramérica, en los Estados Unidos, en México. Saludarles a todos con muchísimo cariño, especialmente a las personas que a través de diversas emisoras de radio también participarán de esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la penitencia y a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, antes de acercarnos al altar de Dios, con humildad reconozcamos nuestros pecados y recibamos su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten
Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que yo sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La llamaban pecadora, la arrastraron hasta ti. Su pecado quedó ahí. Róbame este corazón, róbame este
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en su ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, hoy es uno de esos días donde la palabra de Dios nos muestra la grandeza de Jesús, la grandeza de la misericordia de Dios por encima de las miserias humanas. Y primero es bueno que ubiquemos el contexto de dónde está aconteciendo este evento que hoy nos propone el Evangelio. Primero, Jesús está en el monte de los Olivos hasta el amanecer. Era una costumbre de Jesús dedicarse a la oración y a la contemplación, al descanso durante la noche, y especialmente siempre en un monte. Y bíblicamente hemos hablado ya varias veces que el monte significa el lugar por excelencia para el encuentro con Dios. Subir la montaña y llegar a una altura es como un intentar acercarnos hacia lo divino, hacia lo que está por encima, a lo que está superior, un acercamiento a lo trascendente. Y por eso Jesús busca estos lugares privilegiados para tener sus encuentros con el Padre. No en el ruido, no en el bullicio de la ciudad, no en la cotidianidad, sino haciendo un espacio especial para encontrarse con el Padre. Aparecen en escena escribas y fariseos, es decir, especialistas en la ley, personas que creían que conocían a la perfección la ley de Dios. En el tiempo de Jesús era una gente que tenía un gran poder, no solamente religioso, porque se supone que eran la autoridad moral dentro de la fe hebrea, sino también incluso a nivel social. Eran unas personas consideradas importantes y destacadas dentro de la sociedad judía. Y colocando a esta mujer, y hay que ver que esta mujer que es presentada ante Jesús, vamos a decir que tiene dos estigmas sociales. Primero, la de ser mujer, en una sociedad totalmente machista y desigual, donde era considerada la mujer muy inferior al varón, y donde la mujer no gozaba de los mismos privilegios y de los mismos derechos del hombre, y por lo tanto estaba condenada siempre a estar representada por un varón, sea su esposo o sea su hijo mayor si éste faltaba. Y si quedaba viuda y sola, esta mujer era como que si no existiera para la sociedad. Una realidad lamentable, pero que, aunque es muy lamentable, todavía hoy, en pleno siglo XXI, con todas las instituciones y todas las realidades de derechos humanos que existen, sigue sucediendo en muchos países del mundo, donde la mujer sigue siendo inferior al varón, donde no se le da la posibilidad de estudiar, donde no se puede mostrar públicamente, donde no puede andar con libertad, donde no puede ejercer ciertos cargos,
y yo creo que ya es tiempo de que el mundo siga el camino de Jesús. Y es lo que Jesús nos enseña en este evangelio, que al final de cuentas todos somos iguales en dignidad e incluso en miseria, porque es lo que va a revelar este evangelio. Estos hombres, estos fariseos y escribas, dice que se acercan a Jesús con la intención de ponerle una trampa y acusarlo. Dios conoce nuestras intenciones. Muchas veces, y eso también nos podríamos preguntar a la luz de este evangelio, ¿cuáles son nuestras intenciones cuando nos acercamos a las demás personas? ¿Tenemos siempre buenas intenciones de ayudar, de servir, de amar? ¿O a veces somos como esos fariseos que buscamos a las personas simplemente para averiguar, para saber cosas, para dañar, para agredir? Entonces, en ese sentido, la actitud de los fariseos es lo contrario de lo que debe ser una actitud cristiana, que es la que Jesús, que es nuestro modelo a seguir, presenta. Moisés nos manda a apedrear a este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices? ¿No? Como queriendo decir, a ver si te atreves tú a contradecir a Moisés, a ver si te crees más que Moisés y nos dices algo distinto, ¿no? Que la perdonemos o que la dejemos tranquilo, ¿no? Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. Y dice que Jesús escribía en el suelo. No sabemos qué escribía. El evangelista Juan no nos da el detalle, ¿no? Algunos son osados y dicen, escribía los pecados de los que estaban ahí, escribía una oración, no, simplemente Jesús, la actitud que tiene es como de no darle importancia a lo que están diciendo esos especialistas de la ley, pero dice que como insistían y estaban fastidiosos preguntando y estaban allí queriendo que Jesús les dijera algo, simplemente Jesús se incorporó y con toda la dignidad que tenía le dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Una sentencia bastante interesante. Y por eso les digo que Jesús rompe los esquemas de la sociedad y del tiempo en el que está, porque hay que ver que en el grupo de los discípulos y de los seguidores de Jesús habían, por lo menos en el contexto de los 12 apóstoles, un recaudador de impuestos que era muy mal visto por la sociedad judía en ese momento, porque era visto como un traidor, como alguien que le quitaba su dinero al pueblo para entregárselo a los romanos. Pescadores, artesanos, que eran en el estrato de la sociedad los últimos, los que no tenían ningún valor, los que ni siquiera su testimonio era válido para un juicio público, porque eran gente considerada ignorantes y los últimos de la sociedad. Jesús los incorpora para que sean sus seguidores. Y andaba con un grupo de mujeres, que eso no era costumbre en el tiempo y en la sociedad de Jesús. Porque Jesús dignifica a la mujer y la coloca también como Dios lo quiso desde el principio, porque es Dios el que le da la verdadera dignidad al hombre, y los que hemos hecho esas diferencias raciales o de género o de lo que sea somos los seres humanos. Pero en realidad el proyecto de Dios es la igualdad, la fraternidad, el amor entre nosotros. Jesús no teme de incorporar a su grupo también a discípulas que le acompañaban y le ayudaban en su misión. Y no era bien visto que un hombre estuviese rodeado de mujeres que no fuese su mujer, y Jesús era célibe. Y sin embargo andaba con un grupo de mujeres que le ayudaban y que él incorporó a su ministerio y que les dio también lugares importantes dentro de la iglesia desde el principio, desde que Jesús fundó su comunidad. Dice que al oír esa sentencia, fueron yéndose primero desde los más viejos hasta que quedaron Jesús solo con la mujer. O sea que todos ellos tenían sus pecados. Por lo tanto, Jesús les demostró dos cosas. Primero, que ellos siendo hombres eran igual a esa mujer y que ellos no eran más que ella, que esa desigualdad la habían hecho ellos, no Dios, ni la ley de Dios. Y lo segundo que Jesús les está enseñando es que también eran igual a esa mujer
en pecado, tal vez diferente pecado, pero todos pecadores al fin. Jesús les hizo ver también su pecado y les hizo ver que ellos no eran perfectos, que ellos también necesitaban de la misericordia, que ellos también eran sujetos del perdón de Dios. Y muchas veces vivimos en una sociedad muy dada al juicio y a la condenación, y también dentro de la iglesia pecamos mucho de eso, de juzgar y condenar a las personas, incluso sin saber, sin tener certeza. Vivimos en un mundo donde las redes sociales se han convertido en tribunales, donde las personas son atacadas, enjuiciadas, condenadas, muchas veces sin saber si lo que allí aparece es cierto o no. ¿Cuántos casos ha habido de personas que se les violenta su dignidad, que han sido acusados, que han sido señalados y resulta ser que al final de cuentas eso es falso? Entonces, a la luz de la Cuaresma deberíamos también reflexionar cuando nos convertimos en jueces, inmisericordios, en unos inquisidores frente al prójimo y no actuamos muchas veces con misericordia. A veces utilizamos mucho esa palabra, pero no la aplicamos. Jesús mira a la mujer con compasión y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le dijo: nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Pero le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Jesús le dio su gracia, pero espera de ella también que esa gracia no la eche en saco roto, sino que haga un intento de conversión y que intente no volver a pecar, que sea capaz de darle un giro a su vida y que, como dice la segunda lectura de hoy y nos enseña el apóstol Pablo, considere basura todo lo demás con tal de tener a Cristo. Ese es el giro que Jesús espera de la mujer. Que deje su pecado, que deje su mala vida, o que deje aquello por lo que fue acusada y condenada por la sociedad, para que se convierta también en una seguidora. Entonces dice: nada vale la pena, dice el apóstol Pablo, en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Eso es lo que en el fondo es lo que quiere el Señor en esta Cuaresma, que seamos capaces de renunciar a todo, incluso a nuestro pecado, con tal de ganar a Cristo y de tener a Cristo dentro de nosotros. Y esto es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana. Dice el mismo apóstol: para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sentimientos. Esa es la meta, pero dice, no quiere decir que haya ya logrado este ideal o que ya yo sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo. Qué hermoso. Y dice, ¿por qué Él se esfuerza en conquistarlo? Porque Cristo Jesús me ha conquistado. Es Dios el que ha tenido la iniciativa, como con esta mujer pecadora, ¿verdad?, de mostrarnos su amor y su misericordia, y de nosotros queda el esfuerzo de considerar a todo lo demás basura con tal de tener a Cristo con nosotros. Hagamos el esfuerzo, mis hermanos. Estamos a una semana de la Semana Santa. Se acaba la Cuaresma, pero no se acaba la oportunidad de Dios de seguirnos llamando a la conversión, al arrepentimiento, y sabemos por el Evangelio que hoy se ha proclamado que la misericordia de Dios está ahí esperándonos de brazos abiertos para recibirnos, y el Padre está atento a nuestro deseo de conversión. No sabemos después si esta mujer aceptó la invitación de Jesús. Jesús se la hizo: vete y no peques más. Pero sí sabemos que nosotros podemos aceptar esa invitación que hoy nos hace el Señor, de dejar de lado nuestra vida de pecado y de incorporarnos a la vida de la gracia, y de vivir de acuerdo a las enseñanzas y a los principios de Jesús, nuestro Rey, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Yo tampoco te condeno, para que la Iglesia sea a los ojos del mundo signo de esperanza. Acogiendo a todos, animando, consolando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La ley de Moisés nos manda apedrear a la adúltera, para que nuestra sociedad, que muchas veces se comporta injusta e hipócrita, que busca lo que la escandaliza y fomenta lo que luego condena, asuma su culpa y procure el remedio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, para que los delincuentes y marginados encuentren en todos la ayuda fraterna para salir de su postración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, para que no nos creamos sin pecado, ni nos erijamos en jueces de los demás, como los acusadores de la mujer adúltera, y aprendamos de Cristo a ser comprensivos y misericordiosos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo a decirnos: yo tampoco te condeno, en adelante no peques más, perdona nuestras culpas, escúchanos, ábrenos a la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos, por tu bondad. Venimos a ofrecerte el fruto de nuestro trabajo, Señor. Recíbelo. El fruto de la tierra, el fruto de la vid, transfórmanos en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor. El fruto de la tierra, el fruto de la vid, transfórmalos en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos. Lávame, Domine, Dominicatem. Recíbelo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que nos has iluminado con la enseñanza de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre. Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal,
para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo
un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión entre los hermanos, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento y te adoro por encima de todas las cosas. Y no pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón. Te recibo, te abrazo y me uno a ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y devoción a nuestra Madre Santísima para que nos siga acompañando en este camino de la Cuaresma. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. A vivir practicando la misericordia y la compasión, como Jesús nos ha enseñado hoy en el Evangelio, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos al Santísimo Sacramento. Róbame este corazón, que se vuelva siempre a ti.
Sí, Señor, como hiciste con esa mujer en ese encuentro que tuvo contigo, donde era juzgada y condenada por personas que eran igual a ellas, en dignidad y en pecado, iguales porque eran criaturas tuyas. Míranos con misericordia, Señor, y perdona nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras fallas. Y ayúdanos no a ser jueces, sino a practicar lo que tú mismo hiciste, a practicar el amor, la ternura y la misericordia frente al hermano que sufre a causa de sus males. Ayúdanos a mirarnos a todos como hermanos y a construir la verdadera fraternidad en la realidad de la vida, en la cotidianidad, a aceptarnos, apoyarnos y perdonarnos mutuamente, como es tu santa voluntad. Amén. Que las ganas de vivir se conviertan en quererte, que me derrita por verte, que todo quiera ofrecerte. Róbame este corazón, róbame este